Una vez hemos mostrado el origen a priori y puro de las categorías, que tenía que ver con esas funciones lógicas del entendimiento, que a su vez eran los actos de unificación que el entendimiento realiza en la percepción, ahora lo que vamos a hacer es intentar ver qué condiciones nos permiten aplicar esas categorías a la sensibilidad. Antes de nada, voy a ponerle nombre propio a las síntesis que hasta ahora se nos han presentado como posibles en esta filosofía, en la deducción trascendental, en la analítica trascendental, lógicamente posibles, quiero decir, que son la síntesis intelectual y la síntesis figurativa, que van a tener que ver con la síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible, la multiplicidad de la intuición intelectual y la multiplicidad de la intuición sensible respectivamente. Vamos a definir la síntesis intelectual como síntesis de la multiplicidad de la intuición intelectual, que, bueno, ya hemos dicho que es trascendentalmente imposible por el axioma por el axioma de la intuición intelectual, pero ciertamente es lógicamente posible. Por eso hay que introducir un axioma, porque no es contradictorio plantear una síntesis intelectual. Entonces, bueno, pues no va a ser relevante a la hora de elaborar quizá el edificio de la filosofía trascendental per se, pero sí que es relevante de manera discursiva, de manera explicatoria, para poder plantear escenarios lógicamente posibles que tenemos que rechazar de plano y que sobre todo van a ser relevantes cuando hablemos de las ilusiones trascendentales más adelante. Por otro lado, la síntesis figurativa sí que va a ser objeto de estudio de la analítica trascendental. Y hemos definido la síntesis figurativa, que vemos que aparece ese término figura, o figurativa, que es relativo a las figuras, o también lo va a ser las imágenes. Esto va a tener que ver mucho con la imaginación y eso lo vamos a ver inmediatamente. La síntesis figurativa es la síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en tanto que condición de posibilidad de la unificación sintética de la percepción. Vamos a analizar sintácticamente esta frase. La síntesis figurativa, por tanto, es una síntesis que va a ser de la multiplicidad de la intuición sensible, o sea, se descarta la multiplicidad de la intuición intelectual a la hora de tratar con la síntesis figurativa, es estrictamente de la multiplicidad de la intuición sensible, y no solamente va a ser cualquier síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible, sino que va a ser esa síntesis que es condición de posibilidad de toda unificación sintética de la percepción. Recordemos que la unificación sintética de la percepción es esa síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en una concepción. Es decir, que la síntesis figurativa van a ser, si lo quieren ver de esa manera, todas esas síntesis, o van a ser todas esas síntesis que permiten que cualquier otra síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en una concepción, determinando una concepción, sea posible. Evidentemente, esto de alguna manera ya lo hemos resuelto, puesto que ya hemos planteado qué elementos se introducen en esta síntesis figurativa, y uno de los elementos que de momento hemos introducido son las categorías. Las categorías son unos elementos que la síntesis figurativa debe poseer, porque son condición de posibilidad de que se pueda unificar en el propio entendimiento, de que se pueda unificar en la percepción. Esto tiene que ver, o se mostró en la deducción trascendental cuando se dijo que las categorías, como funciones lógicas sintetizando la multiplicidad de la intuición, debían ser también elementos trascendentales de esa unificación sintética de la percepción. Pero bueno, la síntesis figurativa evidentemente va a ser trascendental, puesto que si la unificación sintética de la percepción, si la síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en una concepción es condición de posibilidad de la cognición de objetos, las condiciones de esa unificación sintética de la percepción también van a ser condición de posibilidad de la cognición de objetos, como por ejemplo las categorías, que ya dijimos que eran condición de posibilidad de la cognición de objetos. Eso era uno de los elementos, el intelectual, que formaría parte de esta síntesis figurativa. Y una manera alternativa, ahora que le hemos podido poner ese apellido de trascendental a la síntesis figurativa, es que ese nombre que le vamos a poner es síntesis trascendental de la imaginación. Y vemos que aquí el matiz que se le ha añadido es pues que aparece el apellido trascendental, que ya está justificado, puesto que la unificación sintética de la percepción es condición sine qua non de la cognición de objetos, y por tanto las condiciones de ella también van a ser lo de la cognición de objetos. Además se ha añadido
imaginación, que aquí imaginación, como he dicho antes, está vinculado con esas imágenes, igual que figurativo está vinculado con figuras. Vamos a empezar a hablar en este vídeo de la imaginación como, digamos, origen de ese esquematismo trascendental. Así que, puesto que vamos a empezar a introducir la multiplicidad de la intuición sensible, a partir de este vídeo van a volverse más y más importantes esos elementos trascendentales que se introdujeron en la estética trascendental. Sensibilidad, por supuesto sensibilidad, espacio, tiempo, apariencias, sensación, intuición empírica, intuición pura, etcétera, etcétera. Así que vuelve la sensibilidad, vuelve con más fuerza que nunca y esperamos que estemos todos familiarizados con estas nociones y que de esa manera no resulte chocante que se vuelvan a emplear aquí, ya que de alguna manera se habían dejado apartadas en los vídeos anteriores. Así que bien, para intentar estudiar esto de la síntesis figurativa, vamos a analizar el siguiente problema, o la siguiente cuestión, ¿no? Que es lo que inmediatamente surgió después de haber estudiado esa deducción metafísica de las categorías. Queremos ver cómo podemos emplear las categorías, que son representaciones intelectuales, discursivas, originadas en el entendimiento, que estaban formadas o que eran reglas, conceptualizaciones de las reglas de esas funciones lógicas. ¿Cómo podemos relacionarlas con las apariencias? ¿Cómo es posible que una categoría que, digamos, es discursiva, es lógica, es intelectual, se puede relacionar con una apariencia que eran esas cosas indeterminadas de la intuición empírica, que tenían la materia por la cual teníamos esas intuiciones de las apariencias era esa sensación, que además las apariencias tenían forma temporal? Parece que hay aquí una serie de calificativos, de propiedades a ambos elementos trascendentales que difícilmente se pueden casar tal y como está representado aquí, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que categoría y apariencia sea uniforme, de tal manera que las categorías puedan emplearse, puedan referirse a esas apariencias o puedan proveernos de una determinación de las apariencias? Porque hasta ahora hemos hablado de que vamos a proveer reglas a esa multiplicidad de la intuición, que por supuesto se refiere a las apariencias, pero ¿cómo realmente aplicamos esas reglas a la multiplicidad de la intuición? ¿Cuál es el factor que las va a conectar, ¿no? La solución, que bueno, esto evidentemente es un pseudo problema, tal y como se está planteando, así que la pseudo solución es la condición de posibilidad de toda multiplicidad de la intuición sensible, ya que va a ser el elemento que podemos tomar y que va a ser de alguna manera esencial para que esta aplicación sea posible. Entonces, recordemos que el morfé puro de toda intuición sensible es el tiempo. El tiempo es la forma de toda intuición sensible y por lo tanto la multiplicidad de la intuición sensible debe estar conforme a ese tiempo cuando es sintetizada. Esto, recordemos que es el segundo axioma trascendental del morfé, y por lo tanto podemos construir una representación que vamos a denominar esquema trascendental, que va a estar conforme con la categoría, o sea, va a ser intelectual, va a incluir esa regla que la categoría nos provee y además va a ser temporal, va a ser en ese aspecto sensible. El esquema trascendental va a ser de alguna manera esa conformación de la categoría al tiempo, va a ser la representación de esa regla que la categoría contiene en el morfé puro del tiempo. Y destaco eso de puro porque ahora veremos cómo los esquemas trascendentales también van a ser representaciones puras. Así que bueno, definimos esquema trascendental como representación de la síntesis del morfé puro temporal por medio de la regla que proporciona la categoría. O sea, aquí lo he dibujado aquí abajo, vamos a tener una multiplicidad de la intuición sensible, que van a ser así varias representaciones, que van a tener que ser sintetizadas en una categoría. ¿Cómo lo hacemos? Pues ponemos la multiplicidad de la intuición sensible, ponemos esa variedad de representaciones de la multiplicidad de la intuición sensible y la ordenamos en el tiempo, ¿no? Y puesto que el tiempo es conforme con esa intuición sensible que evidentemente la multiplicidad tiene que conformar, pues la regla va a ser esa aplicación mejor dicho, el esquema va a ser la aplicación de esa regla en el tiempo, esa ordenación en el tiempo. Y es esto lo que ahora iremos elaborando, todo esto, los esquemas, cómo funciona, lo que vamos a denominar esquema trascendental.
Y como he comentado antes, el esquema trascendental es puro porque tanto la intuición que estamos empleando es pura, es el morfé puro de tiempo, es la intuición pura temporal, y las concepciones que estamos empleando son también puras. Son las concepciones, las categorías que ya mostramos en la deducción metafísica, que eran concepciones puras. Por otro lado, tenemos aquí representaciones sensibles e intelectuales. Los esquemas trascendentales son representaciones sensibles e intelectuales a la vez. ¿Por qué son sensibles? Pues porque el tiempo está ahí, y el tiempo, recordemos que es el morfé de la intuición sensible, es el morfé de toda intuición sensible. ¿Y por qué van a ser intelectuales? Porque contienen un elemento discursivo, un elemento regulativo e intelectual, que son la categoría, que es cómo la función lógica está sintetizando esa multiplicidad de la intuición en el tiempo. Y entonces los esquemas trascendentales, que aún así siguen siendo elementos muy abstractos, van a poseer esta peculiaridad de compartir ambos rasgos. Y por supuesto los esquemas trascendentales ahora sí que nos van a permitir que todos estos elementos que habíamos mostrado como separados, que eran por un lado la sensibilidad y por otro lado el entendimiento, estos esquemas trascendentales, al ser la representación de esa síntesis, nos van a proveer de una conexión, de un puente entre ambas partes de nuestro edificio de la analítica trascendental o de la filosofía trascendental. Entonces, por explicarlo así en dos palabras, el esquema trascendental es la categoría sensualizada. Es la categoría, digamos, uniforme con la sensibilidad, o la categoría temporalizada. Y dicho de una manera así un poquito elaborando, digamos, ¿no? Elucidando lo que aparece en esta definición, el esquema es la determinación temporal por medio de la categoría. Determinación, recordamos que tenía que ver con esa forma, con también ese orden, quizás, ese orden de las representaciones, ponerles orden, ponerles estructura por medio de la regla que está implícita en la categoría gracias a la función lógica, y que en el tiempo va a poder ser mostrada en la intuición sensible, de tal manera que pase a ser también algo que pertenezca a la sensibilidad. Entonces, vayamos a un par de corolarios de esto de los esquemas trascendentales, aunque bueno, son quizá redundantes para muchos de ustedes, y a algunos ni siquiera les parecerán corolarios, les parecerán juicios analíticos, pero bueno, no son juicios analíticos porque evidentemente todos los pasos que estamos haciendo tienen que ir con una cautela extrema. Estamos introduciendo elementos que de por sí uno podría encontrar que no son lógicamente consecuentes si se presentasen sin ningún tipo de contexto, pero recordemos que tenemos todo el contexto previo, que tenemos que recordar todos los resultados previos. En concreto, la deducción trascendental debe tenerse muy en cuenta a la hora, y por supuesto también lo que se planteó en los vídeos sobre el empirismo radical y el axioma humeano, la intuición intelectual, a la hora de elaborar todos estos resultados, porque no es que nos los saquemos de la manga, sino que tienen esta justificación que combinan muchas partes de los vídeos, de los resultados parciales de los vídeos previos. Entonces, un corolario de todas estas definiciones que hemos mostrado en este vídeo es que los esquemas trascendentales son condición de posibilidad de la unificación sintética de la percepción y por tanto de la experiencia posible. ¿Por qué son condición de posibilidad de la unificación sintética de la percepción? Porque combinan tanto las categorías, que son condición de posibilidad de la unificación del entendimiento, porque son esas funciones lógicas, y el tiempo, que es la forma de la intuición sensible, de toda intuición sensible, y por lo tanto la multiplicidad de la intuición sensible tiene que conformar con ese tiempo. Así que al combinar dos condiciones de posibilidad de dos elementos que sí o sí tienen que estar en esa unificación sintética de la percepción, pues va a ser, los esquemas trascendentales van a tener derecho de ser trascendentales en ese aspecto, ¿no? Van a poder tener el apellido de trascendental de manera justificada. Ahora se entiende, ¿no? Quizá al principio os parecía forzado que lo llamamos trascendentales, porque por llamar a algo trascendental eso no lo hace trascendental. Ahora se justifica que se haya llamado esquema trascendental. Y puesto que dijimos en el principio supremo de la objetividad que que la unificación sintética de la percepción, es condición de posibilidad de la cognición de objetos, entonces toda condición de la unificación sintética de la percepción va a ser también
condición de posibilidad de toda experiencia posible, de los objetos de la experiencia posible. Y por ello los esquemas trascendentales pues, van a ser también esa condición de posibilidad de la experiencia posible. Los esquemas trascendentales nos van a permitir hablar de experiencia y deben estar presentes en toda experiencia. Por otro lado, ahora introducimos el elemento que se introdujo nada más empezar el vídeo, que eso es la síntesis figurativa o síntesis trascendental de la imaginación, y es que los esquemas trascendentales son esas representaciones que va a generar la síntesis figurativa o la síntesis trascendental de la imaginación, que también lo hemos llamado. Los esquemas trascendentales van a ser esas representaciones que de alguna manera que son generados, o sea, esa síntesis figurativa que hemos discutido es precisamente la síntesis que hemos mencionado en este esquema trascendental. Estamos mostrando, estamos explicitando ahora mediante estos resultados cuál es la síntesis figurativa o qué características va a tener la síntesis figurativa. Por un lado teníamos la categoría que el esquema por supuesto posee, puesto que la categoría era necesaria por la deducción trascendental, y por otro lado el tiempo. Y como tenemos la categoría y el tiempo, vamos a tener la síntesis figurativa que estábamos buscando, por lo menos condición de posibilidad, tienen que estar ambos elementos sí o sí, y por ello los esquemas trascendentales, la síntesis que contenían va a ser precisamente esa síntesis figurativa o síntesis trascendental de la imaginación. Y con esto paso a la última discusión de este vídeo, que va a ser precisamente esa imaginación que en algún momento se había comentado cuando hablábamos de imaginar algo. Pues bien, ahora le podemos poner algo de contexto a eso de imaginar algo o algo de elucidación más elaborada. La imaginación la vamos a definir como una facultad. Las facultades, recordemos que originan representaciones, las habíamos tratado como origen de representaciones. La imaginación va a ser la facultad por la cual podemos generar, o por la cual se originan representaciones sensibles y determinadas de una cosa que no está actualmente presente. Es decir, una cosa que no existe actualmente va a poder tener una representación que la imaginación nos va a proveer, pero eso no va a significar que la cosa esté ahí. La imaginación simplemente nos provee de esa representación de una cosa, y puesto que estamos hablando de una representación sensible, va a tener que ser una apariencia. O sea, la imaginación nos va a permitir una apariencia que va a estar determinada. La imaginación es esa facultad que nos va a permitir transformar las apariencias, que son cosas indeterminadas, en los objetos de la experiencia. Eso lo vamos a ver justo ahora. Entonces, la imaginación, pues por todos los resultados que hemos obtenido en la deducción trascendental, va a tener que combinar sensibilidad y entendimiento, se van a tener que dar la mano, puesto que ambos son condición de posibilidad de la experiencia, ¿no? De la experiencia posible, de la determinación de las apariencias. Y aquí es importante hacer un matiz, puesto que antes hemos hablado todo el rato de condición de posibilidad y demás, que la imaginación se puede entender en dos sentidos, y ambos caben en la filosofía trascendental en tanto que explicaciones o que posibles nociones de imaginación, pero es cierto que solamente uno de ellos va a ser relevante para la filosofía trascendental en su estudio, y son las nociones de imaginación reproductiva e imaginación productiva. Etimológicamente ya se pueden imaginar por dónde van los tiros, pero bueno, por un lado voy a empezar por la imaginación productiva, que es la que está debajo. La imaginación productiva es imaginación en tanto que origen o facultad que provee la síntesis trascendental de la imaginación, que es justo lo que habíamos dicho antes. Entonces ahora se vincula muy bien la síntesis figurativa, esa síntesis trascendental de la imaginación, con la imaginación productiva. La imaginación productiva es la que nos va a proveer los esquemas trascendentales, es esa condición de posibilidad de la cognición de objetos, de toda experiencia posible. Y por otro lado, que por supuesto la imaginación productiva la vamos a tener que estudiar en la filosofía trascendental, puesto que va a ser la facultad en la que diremos que se originan los esquemas trascendentales. Los esquemas trascendentales combinaban sensibilidad y entendimiento, y por lo tanto uno puede decir, bueno, entonces ¿cómo llamamos a la facultad que los origina? Porque ambas contribuyen, ¿no? Entonces construimos definimos una facultad molecular, no es una facultad atómica. Facultades atómicas solo son sensibilidad y entendimiento.
Construimos una facultad molecular y la denominamos imaginación productiva, que va a combinar a ambos, sensibilidad e entendimiento, para poder dar lugar a esos esquemas trascendentales. Y por otro lado, en ciertos contextos vamos a hablar de imaginación reproductiva. La imaginación reproductiva ya tiene este matiz de reproducir, no va a ser la que produzca los esquemas trascendentales, sino la que los reproduzca en circunstancias completamente empíricas. La imaginación reproductiva es imaginación en tanto que síntesis de la multiplicidad de la intuición empírica. Ya no vamos a estar hablando de esquemas trascendentales ni siquiera vamos a estar hablando de esquemas, como veremos en el próximo vídeo, sino que lo que va a generar la imaginación reproductiva van a ser imágenes. Las imágenes son las intuiciones empíricas originadas por la imaginación reproductiva. La imaginación reproductiva es una cuestión estrictamente psicológica y empírica que tiene que ver pues, con las condiciones vitales de cada uno, y se quiere ver así las condiciones particulares de la experiencia vivida por cada uno, la manera en la que uno se imagina una cosa o la otra, la manera en la que uno genera una imagen de una cosa o de otra, la manera en la que uno tiene más facilidad o menos facilidad de imaginarse un objeto en ciertas circunstancias, o que se le venga a la cabeza un objeto en ciertas circunstancias. Eso tiene que ver con la imaginación reproductiva. Es una cuestión estrictamente empírica, que por supuesto es conveniente mencionarla, pero como digo, es parte del estudio de la psicología empírica y no es parte del estudio de una ciencia racional, de una ciencia pura a priori, como es la filosofía trascendental. Lo que la filosofía trascendental va a estudiar es la imaginación productiva, que sí que es algo científicamente tratable, puesto que la imaginación productiva trabaja con esos esquemas trascendentales que son representaciones puras. Por lo tanto, la imaginación productiva va a ser objeto de estudio de la filosofía trascendental. Y para terminar, voy a mostrar aquí una manera de ver esta imaginación que hemos comentado, las dos imaginaciones, imaginación reproductiva e imaginación productiva. Si tenemos aquí un dibujito de la imaginación, como esta región del espacio, la imaginación reproductiva viene a ser la materia de la imaginación, viene a ser el contenido que está dentro de esa imaginación, digamos el contenido que produce, más bien que reproduce, ¿no? Pero el contenido empírico que se produce en esa imaginación y que denominamos imágenes, ¿no? Pues si yo me imagino un perro y tengo la imagen de un perro, tengo una intuición empírica que tiene ciertas determinaciones, por supuesto, no es simplemente la multiplicidad de la intuición empírica, pero que sigue teniendo ciertas características que son completamente empíricas, contingentes, y que no recuerdan a no poseen ese matiz intelectual que sí que poseían los esquemas trascendentales. Sin embargo, la imaginación productiva, que va a estar englobando esa imaginación, la imaginación productiva es la forma de la imaginación, es la condición de posibilidad de la propia imaginación, es la condición de posibilidad de que nos podamos generar imágenes. Recordemos que aquí estas imágenes no son simplemente intuiciones empíricas, sino que poseen ese grado de determinación que las intuiciones empíricas per se, en la mera sensibilidad, no poseían. Y la imaginación productiva, por supuesto, va a generar los esquemas trascendentales. Esto quizá ahora no se entienda muy bien, qué es esto de en qué se diferencian los esquemas trascendentales de las imágenes, pero como he comentado antes, bueno, está la cuestión estrictamente empírica de las imágenes, ¿no? Pues que uno tenga una imagen y otro tenga otra, que se pueda venir con más facilidad una imagen que otra, pero los esquemas trascendentales tienen que estar presentes sí o sí. Por eso la imaginación productiva es también, puesto que es la facultad que genera los esquemas trascendentales y que tiene que ver con la síntesis trascendental de la imaginación, es también una facultad trascendental, aunque no es atómica, es molecular, pero que va a ser relevante cuando intentemos emplear las categorías para pensar las cosas de la experiencia y no simplemente para pensar una cosa en específico y generar una imagen de ella en la sensibilidad, como es el caso de la imaginación reproductiva. Pero bueno, este vídeo, ¿no?, está dividido en dos partes. Por un lado, esto es el esquematismo trascendental, estamos presentando esa facultad del esquematismo trascendental, que es la imaginación la imaginación productiva. Y en el próximo vídeo vamos a ir una por una con esas categorías para ver qué esquemas trascendentales generan cada una de ellas y así poder luego, en casos más específicos, comparar lo que es un esquema de lo que es una imagen para que entiendan la
la importancia que tienen los esquemas trascendentales en la filosofía trascendental y por qué nunca se deben confundir con imágenes y también por qué van a ser útiles para, por ejemplo, estudiar esa condición de posibilidad de las matemáticas o de la física. Así que nos vemos en el próximo vídeo para estudiar cada uno de los esquemas trascendentales. Un saludo.